Buenas tardes, mi grupo está conformado por Jennifer Helves. Mucho gusto, mi nombre es Marly Joana Gómez Rodríguez. quienes habla Verónica Vega. Pertenecemos al grupo número 7, somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, del programa académico Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, de la asignatura Legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo. En el día de hoy le vamos a hablar sobre la responsabilidad legal en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Le vamos a dar una breve explicación de cada una de ellas. La culpa patronal es aquella que recae sobre la empresa cuando la empresa no ha actuado con la debida diligencia y cuidado, y que por falta de esta diligencia y cuidado el trabajador ha sufrido un accidente o ha adquirido una enfermedad laboral. Bien lo dice el Código de Trabajo, artículo 216, culpa del empleador. Cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo, enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones del dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo. Un ejemplo de esto es cuando el empleador no cumple con sus obligaciones según lo estipulado en el decreto 1072 del 2015. El empleador debe tener afiliado a sus trabajadores al Sistema General de Seguridad Social Integral. Si al trabajador le llega a ocurrir un accidente o llega a adquirir una enfermedad laboral y en ese momento el empleador no lo tenía afiliado al Sistema General de Seguridad Social Integral, el trabajador está en su derecho de demandar a la empresa para exigir una indemnización por parte del empleador según los daños o pérdida de la capacidad corporal que haya sufrido el trabajador. Responsabilidad laboral. Esta surge del contrato de trabajo, es decir, que esta responsabilidad es delegada del empleador a una ARL mediante el pago de la cotización mensual. El beneficio del trabajador y o su familia, como consecuencia de la TEL, se ve representado mediante prestaciones económicas, asistenciales, subsidio, indemnización, pensión y pensión del sobreviviente. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el trabajador sufre un accidente en el que pierda la vida, su familiar directo, por ejemplo, el cónyuge, tiene derecho a reclamar la pensión del sobreviviente siempre y cuando se demuestre que la ARL es la responsable, o en caso de que el trabajador sufra un accidente de trabajo en el que se le califique como pérdida de su capacidad laboral, ese trabajador recibirá una indemnización según lo estipulado en el decreto 1507 del 2014, Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral. Ocupacional. Responsabilidad penal. Esta surge del titular del delito causado al afectado, es decir, que esa responsabilidad asumida por el causante del hecho punible, empleador, especialista en salud ocupacional, miembros de la Junta de Calificación de Invalidez, funcionario de la ARL o trabajador. La responsabilidad aquí se genera por culpa, por dolo o preterintención en el ATEL, con lo cual se debe determinar los postulados de tipicidad, daño al bien jurídico tutelado y culpabilidad que corresponden a un delito. Las clases de delito que pueden surgir de la responsabilidad penal en el ATEL son delitos contra la vida, delitos contra la fe pública y delitos contra la administración pública. Un ejemplo claro de cuando el empleador tiene la culpa del accidente que le ocurre al trabajador es cuando el empleador envía al trabajador a laborar sin primero haberlo capacitado. Le ocurre un accidente y el trabajador está desarrollando una actividad para la cual no fue contratado, no fue capacitado y no fue entrenado. Un ejemplo es cuando el trabajador está desarrollando una actividad sin los elementos de protección personal que le corresponden según el decreto 1072 del 2015, decreto único reglamentario del sector trabajo, donde se reglamenta que los trabajadores deben utilizar de forma adecuada los elementos de protección personal. Yo le voy a hablar sobre responsabilidad civil y responsabilidad ambiental. La responsabilidad civil surge de la relación contractual al tema de lo determinado en el artículo
216 del Código Sustantivo de Trabajo. Ejemplo, tenemos cuando existe culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional. Está obligado a la indemnización total, ordinaria por perjuicios, pero en el momento que ella debe descartarse, el valor de las prestaciones en dinero pagadas o razón de las normas consagradas en este capítulo. Nos dice que también que en el Congreso de la República de Colombia en el 2011 nos habla sobre ello. En caso que el empleado sea el Estado o el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. Surge en el artículo 90 de la Constitución Política. Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, 142 del Código del Empleador, con posibilidad de repetición cuando de la posibilidad de la entidad estatal. También nos habla que dice que se impone una multa al empleador por no afiliación al riesgo y no cumplir con normas en la seguridad y salud en el trabajo. Son 500 salarios mínimos. Por ocultar información que altere el índice de incapacidades, son más de 1.000 salarios mínimos legales. Y por falsificar la información sobre el accidente mortal, son 1.000 salarios mínimos. Cuando no se reporta a tiempo, son 200 salarios mínimos. Esto puede también, o existen multas o que pueden llevar a cierre de la empresa, que pueden colocar en peligro al trabajador en el entorno. ¿Listo? Entonces, así como hay multas para el empleador, también hay para la ARL que incumplan estas normas. Y pues quien vigila y controla la administración del sistema de prevención y las ARLs es el Ministerio de Protección Social. La responsabilidad ambiental. La responsabilidad ambiental, la mayoría de exigencias ambientales están reflejadas en la ley o normativas de la ley 26 de 2007. Nos habla que tiene como función prevenir y evitar y reparar los daños ambientales, que esto nos puede causar daño para nuestro entorno. La preocupación por medio ambiental ha traído muchos cambios en la parte climática, en el entorno, como es la empresa Ecopetrol, que está causando mucho daño en la flora y en la fauna. Desde el campo, desde las ciencias jurídicas, pueden surgir diferentes clases, como será la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa. Esto es un conjunto que estudia también sobre la parte del daño ambiental. Pero la ley 26 del 2007 obliga a las empresas que hagan cargo de la prevención y reparación de los daños ambientales. Son actividades que pueden originar debido a reaurar las alteraciones producidas en el medio y devolviendo los recursos naturales. ¿Listo? Entonces esto fue todo. Gracias. Y hoy vamos a aprender acerca de la responsabilidad administrativa, y es la que se encarga de controlar y vigilar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y es ejercida por entidades como el Ministerio de Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia Nacional Bancaria.
El empleador deberá responder con multas o cierre de la empresa, pero por el incumplimiento de las normas. Y la ley 1562 del 2012 habla de algunas multas que el empleador recibirá por el incumplimiento. ¿Y qué tipo de incumplimiento habla esta ley? El no implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo recibirá una multa de 500 salarios mínimos mensuales. El no pagar la seguridad social de sus trabajadores recibirá multa. El no realizar el reporte de accidente de trabajo también recibirá multa. El ocultar información de las lesiones de incapacidad por enfermedad laboral o por accidente de trabajo, que falsifique aquella tasa, también recibirá hasta 1.000 salarios mínimos vigentes, legales. Pero aquellas empresas que no cuentan con la debida seguridad en el entorno laboral donde está trabajando sus empleados, también recibirá multa o hasta cierre de la empresa. Y, por ejemplo, esas empresas que no implementan o no dotan a sus trabajadores de elementos de protección personal, aquellas empresas que no tienen el sistema de seguridad y salud en el trabajo, aquellas empresas que no tienen el comité de convivencia laboral, aquellas empresas que no realizan la inducción a la labor de cada trabajador, siendo estas las situaciones que se están evidenciando, llegará a sumar para que esa empresa cierre por el no cumplimiento a lo anterior.